Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema venciendo el mal con el bien, bendiciendo para vidas de paz y gozo. Sexta parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Dios mío, derrama de tu espíritu. Glorifícate, salva en este día. Amados, escuchar la palabra de Dios es permitir la presencia del Espíritu Santo y recibir el don de creer en el Señor Jesucristo para que Dios nos dé arrepentimiento. El arrepentimiento no es porque tú llegues a Él. Dios es el que da el don de arrepentirse para dejar el pecado y recibir en su gracia la corrección. Escrito está en el libro de los Hechos, capítulo 10, del verso 34 al 47. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que caminamos y bebimos con Él, después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que a todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Escucha con atención lo que nos habla aquí el Señor en boca del apóstol Pedro. Dice aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles:
Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Escúchalo bien. Cuando uno escucha a Dios, lo primero que sucede es abrirse el entendimiento. Y Pedro entendía que Dios no hace acepción de personas, o sea, no hace diferencia de personas. Y la palabra dice que, escúchalo bien, porque es que Dios ama igual a todo el mundo. De allí que haya derramado ese amor a través de Cristo Jesús. Porque la palabra dice que el fruto del vientre bendito es, y que los hijos son herederos de Dios y de gran estima delante de Él. Mira, Dios cuenta que cada vida, cada persona que nace en este mundo es heredero de su reino y que cuenta con una estima de Dios por los propósitos, por los planes y los proyectos que Él nos creó a cada uno. Escúchalo bien. Sino que en toda nación, o sea, en todo el mundo, Dios se agrada del que le teme y hace justicia. Mira, algo que tenemos que hacer nosotros, cada uno, es que debemos de agradarle a Dios y complacerle. Eso dice la palabra. Y entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Como dice aquí esta parte, dice: Dios se agrada del que le teme. Primero, porque Dios es juez de toda la tierra y Él va a orar juicios contra toda clase de pecado, toda clase de error, de equivocación, de falta, de culpa. Escúchalo bien. De allí que Dios, como conocedor de cada persona, los juicios de Dios son justos y verdaderos. Por eso debemos de temerle. Además de que la palabra dice que van a haber juicios hasta después de la muerte. Escúchalo bien. Y dice: se agrada de aquel que le teme y hace justicia. La única manera de que nosotros podamos hablar justicia es en el temor a Dios. Porque entonces allí sí le vamos a obedecer a su palabra, a su justicia, y vamos a hacer lo correcto delante de Él. Dios, dice la palabra, envió mensaje anunciando el evangelio de la paz a través de los profetas y del mismo Jesucristo. Porque entre otras cosas, mira, la paz es precisamente a través de obrar la justicia de Dios. Y tenemos que empezar con Dios mismo, porque dice que Él contiende con el pecador. Escúchalo bien. Colocándonos a cuentas con Dios, ya tenemos paz con Él. Paz con nuestro prójimo. Dice, porque Dios envía mensaje anunciando el evangelio por medio de Jesucristo, que es el verbo, la palabra que está en los profetas que tienen conocimiento del evangelio. Jesucristo, que es Señor de todos, porque Él es el dueño. A través de Él fue que Dios nos creó a todos. Y allí que Él mismo haya venido a rescatarnos del pecado. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, se publicó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. El bautismo que Juan andaba predicando precisamente de arrepentimiento. Como Dios, ¿qué escuchamos de la obra de Juan? Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Mira, entonces, ¿qué es precisamente lo que nos da poder para vencer el mal, para bendecir, para tener paz y gozo? Aquí dice el Espíritu Santo. Escucha muy bien cómo dice la palabra, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Nuestro Señor Jesucristo no necesitaba el Espíritu Santo porque Él mismo es Espíritu. Nunca olvides que Él nos está enseñando, Él nos está dando un consejo, nos está dando una dirección. Y dice, y cómo Jesús de Nazaret anduvo haciendo bienes, porque tenía el Espíritu Santo y tenía el poder de hacer el bien, venciendo el mal, y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Mira,
y a la vez recuperando a los que estaban oprimidos por el diablo, o sea, bendiciéndolos, venciendo al mismo diablo por el poder del Espíritu Santo, porque Dios estaba con él, Dios el Espíritu Santo. Y nosotros, los apóstoles, somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A Jesús, levantó Dios al tercer día. Dios lo resucitó e hizo que se manifestase, o sea, se mostrase a los apóstoles después de que resucitó. Y eso está escrito en las Sagradas Escrituras. No a todo el pueblo, no se manifestó a todo el mundo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, o sea, a los que vieron toda su obra aquí en la tierra, desde que nació hasta que murió. Y especifica el apóstol Pedro, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, porque hasta eso pasó con los apóstoles. Nuestro Señor Jesucristo se les manifestó y estuvo con ellos. Y nos mandó el Señor Jesucristo que predicásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Escúchalo bien. Como juez de los muertos, de allí que hay que tener temor a Dios por sus juicios, porque ni muertos nos vamos a salvar de los pecados. Dice el Señor muy claro en la palabra, el pecado no se va a quedar en la impunidad. El cuerpo muere, pero el alma y el espíritu continúan vivos. Dice, de dan testimonio todos los profetas, que a todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados. Y si creyeron en él, pues lógicamente tiene que haber primero un arrepentimiento para que haya perdón de los pecados por su nombre, que es autoridad sobre toda obra de Satanás, el que nos tenía esclavos del pecado. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo, escúchalo bien, cayó sobre todos los que oían el discurso, porque precisamente es la palabra de Dios y la palabra es espíritu. Cada vez que te hablen del Espíritu, de la palabra de Dios, el Espíritu Santo está cayendo sobre ti, escúchalo bien. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, sorprendidos de que también sobre los gentiles, la gente del mundo, se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué dice el don? Porque a través del Espíritu Santo es la facultad de poder hacer todas las cosas que Dios nos manda y de poder recibir la gracia, porque los oían que hablaban en lenguas. Mira, gracias al don del Espíritu Santo, hay personas que son bautizados en lenguas. Jamás, nunca han estudiado idiomas y de un momento, en el momento que reciben el Espíritu Santo, reciben el don de hablar otros idiomas. Y que también magnificaban a Dios, o sea, a la vez, sin haber tenido una relación con tiempo antiguo con Dios, honraban y glorificaban a Dios, haciendo caso de la palabra. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? Mira, o sea que, ¿por qué pensaba en el bautismo? Porque una vez haya el Espíritu Santo en una persona, el primer paso de obediencia es precisamente el bautismo. Y es precisamente obra del Espíritu Santo en ese creyente. Dice el apóstol Pedro, también como nosotros. Escúchalo bien. Entonces, mira, si el Espíritu Santo está en nosotros, pues gracias a Él vamos a vencer con su bien el mal, vamos a bendecir en la palabra de Dios, vamos a tener gozo, paz y gozo en su presencia. Que el Señor continúe llenándote de gracia. Amén.